Queridas hermanas y hermanos, especialmente ustedes, niñas y niños que se están preparando para la primera comunión, asistiendo cada semana a una o varias pláticas, acercándose a la Biblia, aprendiendo a convivir especialmente, tenemos que entender que hay una diferencia muy importante entre decirse cristiano y ser cristiano. Fíjense que hay una gran diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. La religiosidad se refiere especialmente a tener una religión, a seguir ciertos ritos, costumbres, tradiciones, pero lamentablemente no siempre acompañadas de coherencia, testimonio y valores. Por eso se puede decir que, por ejemplo, Doña Cuquita sea muy religiosa porque en las encuestas dice que es de religión católica, asiste regularmente a la misa, reza el rosario y otras oraciones que aprendió desde niña, pero lamentablemente esas cosas no tienen relación con su vida cotidiana ni con su relación con los demás. Es una mujer de religiosidad de domingo, pero de lunes a sábado absolutamente nada de bien. Ella es religiosa, pero no le gusta convivir ni compartir la vida, se la pasa en chismes y criticando a los demás, no es solidaria con los necesitados y suele discriminar a las personas. El gran tamaño de la cruz que cuelga de su cuello habla de su gran religiosidad, pero lamentablemente no de su espiritualidad. Y por desgracia, hay muchas personas que se dicen religiosas porque las bautizaron de pequeñas, porque asisten a las ceremonias de primera comunión, 15 años, matrimonios, el miércoles de ceniza y otras misas a lo largo del año cuando les nace, como dicen, pero hasta ahí. Su fe se reduce a cumplir con ciertos ritos y punto. A diferencia de la simple religiosidad, hablar de espiritualidad supone lo que hace crecer el espíritu y nuestra relación con Dios y el prójimo. Por eso, quienes viven de acuerdo a una espiritualidad no se conforman con cumplir ritos u oraciones, sino sobre todo en tratar de vivir los valores que Cristo nos enseñó en el Evangelio. Las personas religiosas reducen su fe al templo o a actos religiosos. Las personas que llevan una espiritualidad viven su fe y dan testimonio de ella en el hogar, en el trabajo, entre sus amigos y vecinos, en la vida política y en todo el ámbito social. Son personas que se comprometen a cosas o proyectos concretos para transformar el mundo, tratando de vivir lo que dice el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Es decir, queremos construir tu reino, estamos construyendo tu reino. Por lo tanto, queda claro que vivir una religiosidad es hasta cierto punto muy fácil. En cambio, vivir una espiritualidad supone una mayor exigencia. Esta es la razón por la que tanto en nuestro tiempo como en los tiempos de Cristo o los del Antiguo Testamento, había quienes solo se conformaban con cumplir los ritos de una religiosidad, pero hasta ahí. Y si nos vamos al fondo de las cosas, ¿qué creen que es lo que Dios nos pide en la Sagrada Escritura o en los mandamientos u obras de misericordia? ¿Nos pide ritos o nos pide una vida conforme a su palabra? Creo que la respuesta es clara. Nos pide espiritualidad. Por eso, ante un pueblo que se había conformado con ofrecerles sacrificios de animales, diezmos, primicias u otro tipo de ofrendas materiales, pero se había olvidado de cumplir lo más importante, Dios le dice, y nos lo dice en la primera lectura que escuchamos hoy a través del profeta Oseas: yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios,
más que holocaustos, con lo que nos queda claro que conocer y amar a Dios nos lleva a un cambio de vida profundo y no solo al cumplimiento de ritos. Hay algunos narcos incluso que piensan que porque ponen una gran ofrenda en alguna alcancía por ahí, ya están siendo muy buenos seguidores de Dios. ¿Qué les dice Dios a estas personas? Yo quiero ¿qué? Amor y no sacrificios, no limosnas. Hay personas que se la pasan de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe o cargando pencas de nopal en la Semana Santa, pero son personas que no hacen el bien. ¿Y qué diría Dios? No quiero tus rodillas raspadas, no quiero tu espalda marcada por espinas, yo lo que quiero es que vivas precisamente el amor. Y así como en el Antiguo Testamento, en tiempos de Cristo, sucedía lo mismo. Mateo, llamado también Leví, era un cobrador de impuestos, de los que cobraban en favor del Imperio Romano y por lo tanto muy mal visto por los judíos porque consideraban traidores al pueblo a quienes trabajaban en favor del imperio que los tenía sometidos. Por eso se les llamaba publicanos, algo así como pecadores públicos. Aunque Leví era un judío, seguramente no le importaba trabajar en contra de sus paisanos y se conformaba con cumplir ciertos ritos judíos. De esta manera quedaba mal ante el pueblo y también quedaba mal ante Dios. Vivía solo una religiosidad y no una espiritualidad. Otro ejemplo de simple religiosidad lo vemos en el mismo Evangelio de hoy. Muchos de los que asistieron al banquete que le ofreció Mateo a Cristo cuando se convirtió, cuando se decidió seguirlo, en lugar de alegrarse porque los publicanos y pecadores se estaban acercando a Cristo, criticaban a Jesús por convivir y acercarse a quienes ellos consideraban la escoria, lo peor de la sociedad. Seguramente los fariseos que criticaban tan duramente a Cristo y a los publicanos cumplían puntualmente con los ritos que exigía la ley judía, pero eran duros en su corazón con el prójimo. Es por ello que, reprochando su actitud religiosa e invitándolos a tener una espiritualidad conforme a lo que Dios quiere, les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Se imaginan que un médico únicamente atendiera a las personas que están sanas? Creo que estaría mal. Qué bueno que un médico atiende a los sanos, se preocupa de que mantengan la salud. Pero si llega una persona en estado de emergencia, ¿a quién va a atender primero? A la persona que está en peligro de muerte, a la persona que tiene una enfermedad grave, después al que tiene una enfermedad común y después, en este caso de urgencias, a los sanos. Por eso Cristo predicaba ante la gente que tenía un buen corazón, pero también se acercaba al enfermo, al que estaba en peligro de morir su espíritu, porque también él merece el amor de Dios. Con esto nos queda claro que Cristo, más que pedirnos o exigirnos cumplir con ritos únicamente, nos invita a seguir su ejemplo de cercanía a los más necesitados y a tener como la mejor ofrenda no los bienes materiales o los sacrificios, sino lo que hacen ustedes, papá, mamá, compañeros, trabajadores, en algún lugar. La mejor ofrenda no son los bienes materiales o los sacrificios, sino lo que viven cada día, el mandamiento del amor, de la tolerancia, del respeto, del trabajo, del compromiso. El amor que incluye todos los demás mandamientos y las obras de misericordia. Pidamos a Dios que nos ayude a darle sentido a nuestros ritos y a nuestra religiosidad, dejándonos llevar por una sana y correcta espiritualidad, porque no es la religión la que cambia el mundo, sino el seguimiento y el cumplimiento de la palabra de Dios. Qué fácil es decir cosas,
pero no cumplirlas. Esto lo vemos incluso en el mundo de los políticos. Todo está bien. En este tiempo en que se acerca el mundial, quieren decirle a los extranjeros que todo está bien, pintando simplemente, haciendo algunas cositas. Mejor que tapen coladeras, valles, que haya mejor vialidad, que haya mejor servicio del metro, yo creo, ¿no? No se trata únicamente de quedar bien con los extranjeros y los que vivimos aquí, ¿qué? ¿O es simplemente apariencia? Yo creo que les haría mucho bien a nuestros políticos y gobernantes de todo el mundo tener humildad y decir, hay cosas que no están bien. Vamos a arreglarlas juntos, empezando por no ser corruptos y no decir que todo está bien. Y bueno, hablando de que no todo está bien, fíjense que cuando murió un sacerdote muy querido, joven, que fue mi alumno, que venía a ayudar aquí a la parroquia de vez en cuando murió por COVID, me dio mucho dolor. Pero en ese caso, únicamente mucho dolor, mucha pena, por la muerte de un sacerdote que estaba siendo fiel y también porque dejaba un hueco grande en una ciudad donde faltan sacerdotes. Y en esta ocasión, por lo que les voy a comentar, también tenía únicamente tristeza, pero esta tristeza fue cambiando también con lo que la comunidad me fue diciendo. ¿Por qué? Porque en estos días un colaborador, el padre Salvador, que estuvo ayudando aquí durante un tiempo, que llevaba poco más de 6 años de sacerdote, simplemente entrega las llaves y dice, dejo el sacerdocio. Evidentemente que eso fue algo que me ocasionó tristeza, pero cuando comenta que deja el sacerdocio por una mujer, cuando deja el sacerdocio por un hijo, esto entonces me hace pensar, bueno, si ya tenía esta relación, ¿por qué cuando comenzó la relación no fue honesto y sincero para salirse inmediatamente? ¿Por qué siguió viniendo a celebrar la misa y a veces en un estado no correcto? ¿Por qué siguió fingiendo en animar a ciertos grupos cuando él necesitaba en primer lugar tener un cambio en su interior? Yo esto lo empecé a pensar porque, como les dije al principio, solamente sentí tristeza de que dejara un lugar en el sacerdocio, pero después la gente me decía, padre, ¿por qué no se engañó? Padre, ¿por qué no fue honesto? Padre, ¿por qué ni siquiera se despidió de los grupos en una forma valiente? Y yo no sé lo que haya pasado en su interior, pero ciertamente que un sacerdote tuvo 8 años en el seminario para tomar una decisión correcta si podía vivir el celibato o no. Un sacerdote que, como todos los demás sacerdotes, tiene tentaciones, pero no fue capaz de decirle que no, porque había aceptado el compromiso del sacerdocio, es algo que da mucha pena. Por esta razón yo les pido a todos ustedes que pidamos por todos los sacerdotes para que continuemos adelante nuestro ministerio, por los seminaristas, para que no tomen a juego esta educación que reciben en el seminario donde ustedes los mantienen de alguna manera también, y por los sacerdotes que se están ordenando para que piensen que el sacerdocio no es una obra de teatro, no es actuar únicamente para ser reconocido o para sentirse bien con ropajes, es servicio especialmente. Pidan también por mí para que pueda salir de este momento tan difícil y gracias porque siempre piden, sé, muchos de ustedes, por los sacerdotes, que más que tener una religiosidad, los sacerdotes tengamos también una espiritualidad.